Ya llegué, familia. Hola, papi. Traje las campechanas que tanto les gustan. Qué rico, papi. Bienvenido, viejo. ¿Cómo te fue? Ay, muy bien. Pues la mercancía iba saliendo, pero vengo rete cansado y hambriento. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, tengo esas quesadillas, unos nopalitos y allá adentro estoy terminando unos tlacoyos rellenos de carne de rechupete. ¿Quieres un café? Uy, qué rico. Se me hace agua la boca. A ver, Jocelyn, ya recoge tu mercado que vamos a comer. Sí, mamita. ¿Mi abuelo? ¿No va a venir a cenar? ¿No le escuchan? Está en el patio con su guitarra cantándole a las estrellas. Voy por él para decirle que venga. No, hermana. Mejor recoge esto y yo voy por acá. Bueno, y yo me lavo las manos. Ven, vamos a cenar. Ya cené, hija. Me comí unos tacos allá con Don Chente, con los muchachos. Ay, abuelo, has comido muy mal, ¿eh? Pero de todos modos, ven. Te voy a preparar tu café. Pero con una condición. Si hay campechanas, si no, no, ¿eh? Sí, Ya sabes mi cómo papá me trajo. gustan, hombre. Ahorita que termine nuestro turno de viernes, vamos por nuestras acostumbradas chelas. ¡Órale, ya rugiste! Yo sí Claro. me echo una bien elodia, ¿no? Yo no sé si quiera, fíjense. Ay, ¿Qué pasó, mi Tom? Si tú eres el que le pone sabor a las reuniones, ¿eh? Con tu guitarra y con la cantada. Pues, sí, no, por tú no amor, puedes faltar. por amor. Es que saben que últimamente, como que no sé, he tenido problemas para orinar. ¿Qué a poco a ustedes no les pasa? Ay, no. ¿Qué pasó, mi Tomás? A ti te pasa porque estás ruco. Claro. Y aparte, te la pasas casi todo el día sentado. Pues también. Todos los días siento más molestia al orinar. Lo que deberías hacer, abuelo, es ir a checarte. En vez de andar con tecitos y menjurjes que no sirven. ¿Quieres dejar tantito papel de doctora? Ya los conozco, son bien fatalistas. No es ser fatalista, es prevenir. Porque realmente no tenemos la cultura de la prevención, de irnos a checar periódicamente para ver cómo andamos. ¿Qué pasa, abuelo? Te escuché gemir. Es que estas paredes son bien chismosas, hija. No puedo ir al baño a gusto sin que nadie se entere. Entonces le hablo a mi papá para que vea qué tienes. No, hija, no. ¿Para qué despiertas, hombre? Mira, me duele mucho al orinar, eso es todo. Mañana vamos al centro de salud, el que está cerca. No, y no quiero negativas. Vamos a ir y punto, ¿entendiste? Nunca le han revisado la próstata. Vale, yo loco dejarme jurgunear por ahí, ¿cómo cree? Señor Tomás, es importante el chequeo de la próstata. Le haremos la prueba de antígeno prostático para ver en qué nivel está. ¿Y eso cómo es? No, tranquila, abuelita. Te van a tomar un poco de sangre para hacer la prueba. Señor Tomás, aquí ya tengo sus resultados del antígeno prostático. ¿Y? Y salen 200. Pero no puede ser, es demasiado alto. ¿Y ahora qué hacemos, doctor? ¿Qué tratamientos le puede dar? Les recomiendo acudir a un hospital de alta especialidad. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias, doctor. Ya tenemos el resultado de la biopsia, don Tomás. Por favor, doctor, no nos tengan ascuas. ¿Qué tiene mi papá? Lamento decirles que efectivamente tiene cáncer de próstata. No puede ser. ¿Me voy a morir? No se adelante, don Tomás. Tenemos que hacerle una tomografía y más estudios en todo el cuerpo para saber en qué etapa se encuentra el cáncer y cuál será el tratamiento que le daremos. Por favor, doctor, díganos que hay buenas noticias. Después de todos los estudios que le realizamos, ahora podemos estar seguros en qué etapa de cáncer de próstata está. Acudió tarde a revisarse, don Tomás. Lamentablemente, ya tiene metástasis.
nivel del antígeno salió en 6. Ah, bueno, entonces salió bien. Mire, lo normal es que el nivel sea menos de 3. Pero con el antecedente que tenemos de su padre y el tacto rectal sospechoso, tenemos que hacerle una biopsia para tener el diagnóstico. Mira, campeón, hijo. Que te lo hagan. Es mejor tener el resultado a tiempo. Ve lo que me pasó a mí y a tantos que nos pasa, hombre, Por no venir a tiempo. Ándale, ven. Siéntate, por favor. Yo tengo mucho miedo. ¿Qué tal que si me pasa lo mismo que a mi papá? ¿Qué tal que me muero? Lamentablemente mi abuelo tiene el cáncer muy avanzado, pero tú no. No te adelantes a nada, papá. Ya le hicimos el estudio para saber en qué etapa se encuentra. La buena noticia es que está localizado y con una cirugía puede salvar la vida. ¿Una cirugía? ¿Y si me muero en la cirugía? No se va a morir en la cirugía, Brandon. No tenga miedo. Doctor, ¿no hay otra manera de que me quiten el cáncer? No sé, recomiéndeme la uña de gato, alguna otra medicina. Señor, no hay pociones mágicas ni artilugios. Si usted quiere vivir, necesita la operación. Has sido el mejor padre. Tú me enseñaste todo. Fuiste mi guía, mi gran maestro. Tú me enseñaste el trabajo honrado. Y ahora me estás enseñando a vivir. Papá. Tenía mucho miedo, pero al ver cómo sufría y se fue desgastando mi papá por el cáncer, decidí que yo tenía que operarme. Mi suegro te dio una gran lección respecto al cáncer. Te hizo reflexionar. ¿Cómo se siente, señor Brandon? Pues no me ha dolido nada, doctor. Solo una pequeña molestia. Sí, es normal. Y se le irán las molestias con los días. Le indicaré los medicamentos que deberá tomar y el tratamiento a seguir. Le estaba diciendo a mi papá que mi abuelo Tomás murió porque le detectaron el cáncer en una etapa muy avanzada. Así es. Y con el antecedente de su padre, su riesgo de padecerlo era altísimo. Gracias, doctor, por su apoyo y sus consejos para que me operara. ¿Qué te pasa? Nosotros también tuvimos mucho que ver para que se operara, doctor, ¿eh? Lo sé. La familia es muy importante. Muchas veces son los que insisten y están detrás del paciente para que se revisen o se operen. Me retiro. Luego vengo a verlos. Permiso. Sí, doctor, nuevamente gracias. Ay. Mi papá ya está con mi mamá. Ay, mi suegro. Extrañaré verlo cantar con su vieja guitarra. Ni comercios campechanas. Lo bueno que ahí tiene uno. Lo voy a extrañar mucho. Pero su muerte no fue en vano, porque mi papá recapacitó y dejó sus miedos y prejuicios a un lado para operarse.